Hay un tipo de clasificación que divide en dos la cabeza: el neurocráneo, que sería el lugar donde encontramos el encéfalo, sus membranas y meninges, y el viscerocráneo, que es el lugar que representa los huesos de la cara. Bien, primero vamos a reconocer anatómicamente las estructuras de la cabeza. Debemos recordar que pertenece al esqueleto axial. Tenemos un total de 22 huesos en la cabeza, esto sin contar los huesos del oído. Para el estudio los vamos a clasificar en dos. Ya hemos dicho que uno va a ser el neurocráneo o los huesos del cráneo. Estos van a formar la bóveda craneana donde se aloja el encéfalo y son un total de 8 huesos. Vamos a ver primero el hueso frontal. Este se encuentra en la parte anterior del cráneo, forma la frente, el techo de las órbitas y el mayor porcentaje del piso anterior del cráneo. En la parte superior de las órbitas hay un borde grueso superior llamado borde supraorbitario que incluso es palpable. Por este borde, por dentro de su línea media, está el foramen supraorbitario para el paso de los vasos y nervios supraorbitarios. Superior a este borde también hay una cresta que es el arco superciliar. En el hueso frontal también cuenta con los senos frontales, que son espacios aéreos cubiertos por mucosa y se encuentran paramedial al hueso frontal de ambos lados. Se articula inferiormente con los huesos nasales y cigomáticos. La intersección entre el hueso frontal y los nasales se llama nación, que representa el puente nasal. También se articula con los huesos lagrimales, etmoides y esfenoides. Después vienen los huesos parietales. Obviamente son dos. Estos van a formar principalmente el techo y los lados de la cavidad craneana. Son de características planas y es un tipo de hueso diploide. Después tenemos los huesos temporales, que también vienen en pares. Estos forman la parte lateral e inferior de la bóveda craneana. Cuentan con una porción que se conoce como escama temporal, que tiene características diploides. Desde la parte inferior de la escama del temporal se proyecta la apófisis cigomática, que ésta se articula con la apófisis temporal del hueso cigomático. Juntos conforman el arco cigomático. En la parte posterior e inferior de la apófisis cigomática hay una depresión que recibe el nombre de fosa mandibular. Delante de esta hay una elevación redondeada llamada tubérculo articular. Ambos se articulan con el maxilar inferior y forman la articulación temporomandibular. El hueso temporal cuenta con una porción mastoidea en la región posterior-inferior, tomando como referencia el meato auditivo. En la parte mastoidea existen celdillas aéreas mastoideas que comunican con el espacio vacío del oído medio. La apófisis mastoide es una proyección de la región mastoidea que está en la parte posterior inferior, tomando como referencia el meato auditivo externo. Ahora, el meato auditivo interno es por donde pasa el nervio facial, que sería el número 7, y el vestíbulo coclear, que es el número 8. Ahora, otro dato relevante es que entre la apófisis estiloides y la apófisis mastoidea está el foramen estilomastoideo, por el cual pasa el nervio facial, que es el nervio número 7, y la arteria estilomastoidea. Otra parte del hueso temporal es la región petrosa, que va a formar parte del piso de la cavidad craneana. Está localizada entre los huesos esfenoides y occipital. Aquí está el oído medio y el externo y los elementos con relación a la audición y el equilibrio. Cuenta con el foramen carotidio, por donde pasa la arteria carótida, detrás del foramen carotidio y por delante del hueso occipital está el foramen yugular, por el cual pasa la vena yugular. Después vamos a encontrar el hueso occipital. Este va a formar la región posterior de la bóveda del cráneo y el mayor porcentaje de la base del cráneo. Lo que más destaca inmediatamente es el foramen magno, que se encuentra en la parte inferior del bulbo raquídeo, que es parte del encéfalo y que conecta con la médula espinal dentro de este foramen. Ahora, también pasan otras estructuras como las arterias vertebrales y espinales y el nervio accesorio o espinal, que viene siendo el nervio número 9. Otro punto relevante a identificar son los cóndilos occipitales,
que son apófisis ovales con superficies convexas que están a los lados del foramen magno y que en este sitio es para articularse con la primera vértebra cervical, que es el atlas, para formar la articulación atlanto-occipital. Por encima de cada cóndilo occipital, en la superficie inferior de la cabeza, se encuentra el conducto hipogloso. También identificamos la protuberancia occipital externa, que es una proyección media muy prominente, fácil de palpar. En dirección lateral de la protuberancia se extienden dos bordes, las líneas superiores de la nuca y debajo de estas las líneas inferiores de la nuca, utilizadas como zonas de inserción muscular. Después vamos a encontrar el esfenoides. A este se va a encontrar en la parte media de la base del cráneo. Es un hueso que se articula con la mayoría de los huesos del cráneo y por delante articula con el hueso frontal y también con el etmoides. A los lados va a articularse con los huesos temporales y en la parte posterior con el occipital. Está por detrás y por encima de la cavidad nasal. Este forma el piso, las paredes laterales y la pared posterior de la órbita. Este hueso tiene la forma de una mariposa. En su descripción encontramos que tiene un cuerpo que la parte de en medio tiene forma de cubo y es hueca, y se encuentra entre los huesos etmoides y occipital. El espacio que se encuentra dentro de la parte media del esfenoide se denomina seno esfenoidal y este drena en la cavidad nasal. Otra estructura a reconocer es la silla turca, que como su nombre lo menciona tiene forma de silla de montar y está en la cara superior del cuerpo del esfenoides. En la parte anterior de la silla de montar tiene dos protuberancias nombradas tubérculos hipoficiarios. En el asiento de la silla se identifica una depresión llamada fosa hipoficiaria, que es la que aloja la glándula hipófisis. La parte posterior que forma la silla turca, que es una protuberancia, se llama dorso de la silla. Las alas mayores del esfenoides se proyectan hacia los costados y esta forma la porción anterior y lateral del piso del cráneo. Estas también forman la parte lateral del cráneo, encontrándose justo por delante del hueso temporal y es observable. Las alas menores son pequeñas y forman un borde anterior y superior a las alas mayores y constituyen parte del piso del cráneo y la parte posterior de la órbita del ojo. Otras características son que entre el cuerpo y las alas menores del esfenoides, por delante de la silla turca se encuentra el foramen o conducto óptico. Por este ingresa a la órbita el nervio óptico, que es el número 2, y la arteria oftálmica. También hay una hendidura triangular llamada fisura orbitaria superior. Se encuentra fuera del cuerpo entre las alas mayores y menores y puede apreciarse en la vista anterior de la órbita. A través de esta pasan vasos sanguíneos y nervios craneanos. Otra estructura de este hueso es la apófisis pterigoides, que se dirige hacia abajo desde el punto en que se unen el cuerpo y las alas mayores, y esta forma la región lateral y posterior de la cavidad nasal. También en la base lateral de la apófisis pterigoides se encuentra el foramen oval. Existe un foramen lacerum, que por delante está limitado por el hueso esfenoides y el costado por el hueso esfenoides y occipital. En este se conduce una rama de la arteria faringe ascendente. Hay otro foramen llamado foramen redondo localizado en la parte anterior y medial del hueso que lo atraviesa la rama maxilar del nervio trigémino. De ahí continuamos con el hueso etmoides. Este se localiza en la región anterior del piso del cráneo. Está medial respecto a las órbitas y es de característica esponjosa. Está delante del esfenoides y atrás de los huesos propios de la nariz. Este hueso forma un porcentaje de la parte anterior del piso del cráneo, las paredes mediales de las órbitas, la parte superior del tabique nasal, que es quien divide las cavidades nasal en derecha e izquierda, y concluyendo, es quien forma un mayor porcentaje de las paredes superiores y laterales de la cavidad nasal. Dentro de sus partes tenemos la placa cribiforme, que está en la región anterior del piso del cráneo y forma el techo de la cavidad nasal. También vamos a encontrar el foramen olfatorio, por el cual pasa el nervio olfatorio por arriba de la placa cribiforme que proyecta la apófisis crista galli, que es de forma triangular y que servirá como punto de inserción de una estructura membranosa que separa el cerebro en dos hemisferios
que se llama o es conocida como hoz del cerebro. Por debajo de la placa cribiforme se proyecta una placa perpendicular que forma la parte superior del tabique nasal. El etmoides tiene las masas laterales que conforman el mayor porcentaje de la pared que se erige entre la cavidad nasal y las órbitas. Estas contienen en promedio 3 a 18 espacios aéreos nombrados celdillas etmoidales que van a constituir los senos etmoidales. Estas masas laterales tienen dos apófisis delgadas y cilíndricas que están laterales respecto al tabique nasal, que se les nombra cornetes superiores y cornetes medios. Estos funcionan para aumentar la superficie vascular y membranosa de la cavidad nasal, que calienta y humidifica el aire inhalado. El cornete nasal superior se encuentra cercano al foramen olfatorio de la placa cribiforme y en su mucosa confluyen los receptores olfatorios. Bien, continuando, revisaremos los huesos de la cara que pertenecen al viscerocráneo. Iniciaremos con los huesos nasales, o también conocidos como huesos propios de la nariz, que vienen en pares. Son pequeños, rectangulares y planos, y forman el puente de la nariz y brindan un punto de inserción a músculos de la expresión facial. Y recuerda que la estructura nasal está compuesta principalmente de cartílago. Después tenemos el hueso maxilar. El hueso maxilar o maxilar superior viene en pares. Estos huesos forman parte del piso de las órbitas, de las paredes laterales y del piso de la cavidad nasal, así como la mayor parte del paladar duro. El paladar duro es el techo óseo de la boca y está formado por las apófisis palatinas del maxilar superior y las placas horizontales de los huesos palatinos. Recuerden que el paladar duro separa la cavidad nasal de la cavidad oral. Dentro de cada hueso maxilar hay un seno maxilar que drena en la cavidad nasal. Este hueso cuenta con apófisis alveolares que constituyen un arco en forma de cresta, que es donde van a contenerse los alvéolos para las piezas dentarias del maxilar superior. Estos huesos también tienen apófisis palatinas, que son proyecciones horizontales del maxilar superior, que forman los 3/4 anteriores del paladar duro. Encontramos también la estructura del foramen infraorbitario, que es un pequeño espacio debajo de la órbita por donde pasan vasos sanguíneos y nervios infraorbitarios, y también ramas del nervio trigémino, que es el nervio número 5. Vamos a encontrar el foramen incisivo, que está por detrás de la pieza dentaria del incisivo y da paso a ramas de los vasos palatinos mayores y el nervio nasopalatino. Observamos también la fisura orbitaria inferior, que está entre el ala mayor del esfenoides y el maxilar superior. Los maxilares se unen por la sutura intermaxilar en el plano medio. Continuaremos con los huesos cigomáticos, que estos también son pares. Son huesos que forman las prominencias de las mejillas y parte de la pared lateral y del piso de las órbitas. Estos articulan con los huesos frontal, maxilar superior, esfenoides y temporal. Existe una apófisis temporal que se proyecta en dirección posterior y se articula con la apófisis cigomática del hueso temporal, formando así el arco cigomático. Tienen un orificio cigomático facial que atraviesa la cara lateral de cada hueso. Continuamos con la mandíbula o maxilar inferior. Sería el hueso más grande y fuerte de la cara. Es el único que se considera móvil de la cara. Está formado por el cuerpo, que es la parte curva y horizontal, y también por las ramas que son perpendiculares. La parte del ángulo es la región donde ramas y cuerpo se unen. En las ramas vamos a encontrar una apófisis condilia posterior que se va a articular con la fosa mandibular y el tubérculo articular del hueso temporal, formando la articulación temporomandibular. También cuenta con una apófisis coronoides donde se va a insertar el músculo temporal. Existe una depresión entre la apófisis coronoides y la condilia llamada escotadura mandibular. Este hueso también cuenta con apófisis alveolares, que son arcos que contienen los alvéolos para las piezas dentarias del maxilar inferior. Observaremos una estructura llamada foramen mentoniano, que se encuentra por debajo del segundo premolar, ya que por este pasa el nervio mentoniano. Otro foramen es el mandibular.
que está en la superficie medial de cada rama. Este foramen es el inicio del conducto mandibular que se extiende oblicuamente en la rama y hacia adelante del cuerpo, y en este conducto pasan nervios y vasos alveolares inferiores que se distribuyen en las piezas dentarias del maxilar inferior. Después continuamos con los huesos lagrimales, que también son pares. Son huesos delgados, del tamaño de la placa ungueal aproximadamente. Están localizados posteriores y laterales con respecto a los huesos propios de la nariz y forman la pared medial de las órbitas. Estos contienen una fosa lagrimal que aloja el saco lagrimal, donde se acumulan las lágrimas y las vierte en la cavidad nasal. Después observaremos los huesos palatinos. Estos también son pares. Son huesos en forma de L que forman la parte posterior del paladar duro, parte del piso y las paredes laterales de la cavidad nasal, así como una pequeña porción de los pisos de las órbitas. La porción o la parte posterior del paladar duro está formada por las placas horizontales de los huesos palatinos. Vamos a ver también los cornetes nasales inferiores, que estos también son pares. Estos huesos, que se encuentran debajo de los cornetes nasales medios del hueso etmoides y que están separados sin formar parte de este último, o sea, no forman parte del etmoides propiamente dicho, son cilíndricos, forman parte de la pared lateral e inferior de la cavidad nasal. Estos también aumentan la superficie de la cavidad nasal para calentar, humidificar y filtrar el aire. Después vamos a ver el vómer. El vómer es un hueso único, es un hueso triangular del piso de la cavidad nasal que se articula por arriba con la placa perpendicular del hueso etmoides y con el hueso esfenoides, y hacia abajo en la línea media con los maxilares superiores y los huesos palatinos. Forma la porción inferior de la parte ósea del tabique nasal, que divide la cavidad nasal en fosas nasales derecha e izquierda.